mis amores, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy día, como ustedes ya pudieron haber visto en el título de este video, el producto que les traigo aquí al canal y al cual le vamos a estar haciendo reseña es a esta brocha que es la 191 de la marca MAC. Una brocha muy versátil, sirve para aplicar no solo base de maquillaje, sino también correctores. Analicémosla entonces mucho mejor y veamos todo sobre el tipo de cerda que tiene, el corte. Así que ustedes por su parte aguanten ese pulgarcito y quédense hasta el final de este video, porque resulta que ya también le hicimos reseña a esta brocha que es la Morphe M439, una brocha que también se utiliza para aplicar base de maquillaje. Así que al finalizar este video quiero compartir con ustedes y contarles cuándo y en qué ocasión es que yo suelo utilizar esta brocha para aplicar la base y cuándo suelo utilizar esta, pero eso lo vamos a dejar para el final de este video porque yo sé que ustedes son algo apuraditas y quieren entonces que yo les muestre cómo es que yo utilizo esta brocha para aplicar mi base de maquillaje. Así que les cuento que lo primero que hago es cubrir todas mis pigmentaciones antes de la base. Por eso voy a estar utilizando este corrector que es el Match Perfection de la marca de Rimmel London en el tono 430 Medium, y lo que haré será aplicar poco producto en aquellas áreas donde tengo pigmentaciones, que son muchas, aquellas que me han salido a causa del acné, también las que tengo en el área debajo del contorno de los ojos, que son naturales, y por supuesto en el área del contorno de los labios, porque mis labios tienen un contorno algo oscurito, así que allí voy a estar aplicando este corrector. Y la brocha, como es plana, me va a permitir difuminar todas estas áreas con movimiento de toquecito. Solo con tap, tap, tap voy a ir difuminando todo ese corrector para que no se corra, sino que cubra muy bien todas esas pigmentaciones. Porque así, de esta manera, entonces ya quedan cubiertas todas mis pigmentaciones, toda esa coloración oscura que tengo entonces en la carita antes de pasar a aplicar mi base de maquillaje. Y la base de maquillaje que voy a estar utilizando, al igual que en el video anterior, va a ser esta, que es la Super Stay Makeup 24 horas de la marca de Maybelline, y la voy a aplicar de igual manera. También voy a tomar solamente algunos puntos y los voy a colocar entonces en mi cara para pasar entonces a difuminarlo con la brocha. Y fíjense entonces que haciendo este movimiento de tap, 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 haciendo algo de presión sobre la carita, ayuda también a disimular bastante los poros dilatados. Esto en caso de que no hayamos aplicado un primer, como es el caso, que no apliqué por ejemplo este producto que es el Instant Pore Eraser Baby Skin de la marca de Maybelline, un producto especial para rellenar los poros. En este caso no lo apliqué, pero con la brocha, a medida que voy aplicando la base, entonces en vez de arrastrar, simplemente voy haciendo este movimiento a presión de tap, tap, tap sobre la piel para que la base me ayude entonces también a disimular los poros. Esta brocha aplica la base bastante fluida, haciendo este movimiento de presión ayuda a que la cobertura sea mucho mayor. A mí personalmente me gusta así porque me ayuda muchísimo más a cubrir mis pigmentaciones. Así que es de esta manera como la brocha me ayuda entonces a aplicar mi base de maquillaje. Y no es lo único, porque también vamos a hacer entonces ahora las iluminaciones. Para hacer las iluminaciones voy a estar utilizando este corrector que es el Revlon Color Stay. Ese lo voy a utilizar para iluminar algunas partes de mi cara. Voy a aplicar solamente un poco en la frente, un puntito en la nariz, en el mentón y por supuesto debajo de los ojitos. Y voy a difuminar mi corrector de igual manera también con la misma brocha, para que vean que tiene muchísimos usos en el maquillaje. Es una brocha que definitivamente fluye muy bien, no solo aplicando la base sino también los correctores, y da muy buena cobertura. A pesar de que las cerdas el corte es plano, es bastante suave. Fíjense que haciendo así ella dobla, no es que es totalmente recta y densa como para no doblar un poco, así que difumina de verdad tanto los correctores como la base. Muy bonito. Entonces veamos, analicemos un poco el corte de esta brocha y las cerdas. Preguntémosle a MAC cuáles son los beneficios entonces que esta brocha va a aportar a nuestro maquillaje.
La marca MAC nos indica en su página web que esta es una brocha grande, plana, de forma cuadrada y sus fibras son sintéticas. Tiene un borde bastante firme y fino para conseguir una distribución y un difuminado bastante uniforme de productos tanto líquidos como en emulsión y también productos en crema, no solo para el rostro sino también para el cuerpo. Indica que esta forma cuadrada permite un mayor control de niveles de cobertura, lo que yo les venía comentando. Con este tipo de corte nosotros podemos ir construyendo capas y de esta manera ir creando cobertura en el maquillaje, lo que facilita una flexibilidad para trabajar en la aplicación y la creación de capas ultra translúcidas, lo que les vengo comentando. Nos dice también que las brochas profesionales de MAC están esculpidas a mano y ensambladas con materiales de la mejor calidad. Cuenta con mangos de madera y ribetes de latón chapado en níquel. Así que con todo esto que le acabo de decir, describiendo esta brocha de esta manera, ya se podrán imaginar el precio. De todas maneras se los dejo por aquí. El precio de esta brocha en página es de $40, así que definitivamente ubica esta brocha en ser un producto high cost, de alto costo. Con respecto a algunas consideraciones especiales, quería entonces comentarles en qué ocasión es que yo utilizo entonces cada una de estas brochas. En el video de esta de Morphe M439 yo les comentaba que solía utilizarlo en pieles en donde yo no tuviese que trabajar tanta textura, tanta pigmentación, en pieles que no tuviesen mucho que cubrir. En ese video les explico mejor porque trabajo más que todo con esta brocha cuando voy a maquillar quinceañeras, mientras que con esta brocha, por todo lo que le acabo de describir, que me ayuda a crear capas y a lograr mayor cobertura, tiendo a utilizar esta brocha cuando voy a maquillar clientes, o por ejemplo en mi caso que tengo muchas texturas, pigmentaciones, me gusta crear cobertura, me gusta cubrir, y por eso entonces es que yo utilizo esta brocha en esos casos cuando tengo más que cubrir. Eso no tiene que ser siempre, eso en realidad no es ninguna regla, eso es a criterio muy personal mío, que tiendo entonces a utilizar esta brocha cuando necesito crear mayor cobertura, necesito crear capas, y esta cuando necesito que sea un maquillaje mucho más natural, en el que me difumine la base y no haya de pronto tantas texturas que cubrir. Esto, como les digo, es opinión muy personal, pero yo por eso ambas brochas les mostré en el video de la brocha de Morphe. Les comenté que acá en mi brush belt, que es el cinturón que yo utilizo para guardar mis brochas cuando voy a trabajar, tengo aquí guardadas ambas brochas, tanto la de MAC como la de Morphe, y entonces dependiendo el tipo de piel que yo vaya a maquillar cuando vaya a aplicar la base, entonces es que decido cuál de estas dos brochas voy a utilizar. Apreciemos un poco los detalles de esta brocha. Vemos que trae un mango negro, el ferrul que sujeta las cerdas, pero aquí comparando, detallando un poco el mango de esta brocha, nos damos cuenta, lo que pasa es que en cámara no logro que capture bien este detalle porque son muy micro, pero en el mango de esta brocha vienen muchos destellos. Esta brochita es bastante brillantica, y por ejemplo la comparo con esta otra que también es de MAC, solo que no veo el código porque ya está algo borrado, pero esta, el mango, que también es negro, pero este sí es mate, a diferencia de este que tiene muchos brillitos. Allí más o menos pueden ver los destellos, acá fíjense que no se ve, y en realidad no sé a qué se debe, pero creo que es más que todo el país en el cual fue ensamblada cada brocha, porque por ejemplo esta que tiene destellos, acá dice Japón, mientras que esta que en el mango no tiene brillitos, sino que es totalmente mate, dice Francia. Así que creo que puede ser el hecho de que cada una sea ensamblada en países diferentes, y dependiendo del lugar donde sean ensambladas, entonces es que el mango tiene algunos destellitos. Si ustedes siguen maquilladoras brasileras, pueden que ya hayan visto estas brochas porque ellas suelen utilizarlo mucho, porque los maquillajes brasileños se caracterizan por ser bastante pesaditos, cargados de maquillaje, ser construidos sobre capas, y por eso entonces suelen utilizar este tipo de brochas que son cuadradas y que son planas. Fíjense que ellas aplican la base y luego sencillamente entonces toman su esponjita Beauty Blender y terminan de difuminar para dar acabado. Así que no se trata de
que una brocha sea mejor que la otra en lo absoluto. Aquí se basa simplemente en saber qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que necesitas, qué acabado necesitas, si un acabado más ligero, más natural, un acabado más construido, más pesado, y en base a eso vas entonces a elegir tu brocha de maquillaje ideal. Mis amores, espero haberles dejado en este video suficiente información sobre este producto para que ya entonces lo conozcan. Coméntenme si ustedes han utilizado este tipo de brocha para aplicar su base de maquillaje. Si les gustó este video y obtuvieron toda la información que estaban buscando, estaría genial si se suscriben aquí al canal. Yo por mi parte, como siempre, les deseo una linda piel. Nos vemos en un próximo video y como es de costumbre, les mando un beso.